La risa en el salón de Silver Creek se detuvo de golpe cuando Caleb Stone se levantó del bar y pronunció las palabras que nadie esperaba oír. Tomaré la mano. Todas las cabezas se volvieron. El aire cargado de humo quedó inmóvil. Y la joven temblorosa que estaba junto al vagabundo miró a Caleb como si no estuviera segura de si acababa de salvarle la vida o de empeorarla. Los hombres murmuraban que Caleb por fin había perdido la cabeza. Otros sacudían la cabeza y decían que acababa de ganar el premio más inútil de todo el territorio de Montana. Pero a Caleb no le importaba lo que dijeran. Algo en los ojos de la mujer lo detuvo en seco. Parecía alguien esperando a ver si el mundo le mostraría misericordia o la aplastaría una vez más. 3 días antes, Caleb había estado al borde de su honestidad, mirando la tierra que lo había quebrado año tras año. El terco suelo de Montana le daba justo lo suficiente para sobrevivir. Nunca lo suficiente para vivir. Detrás de la cabaña estaban las tumbas de su esposa Sarah y del hijo infante que nunca llegó a sostener en brazos. Durante 7 años había hablado con esas tumbas cada domingo, intentando seguir adelante, intentando creer que su vida aún tenía sentido. Esa noche en el salón, lo único que Caleb quería era un trago tranquilo. Pero entonces Garrett, un vagabundo rudo con ojos muertos, se quedó sin dinero en la mesa de póker y con toda la sala mirando, dijo. Todavía tengo algo con que apostar. Una mujer afuera en mi carro. La sala se enfrió, incluso en la dura frontera, traficar personas como ganado cruzaba la línea. Carro Dalton, el ranchero más rico del territorio, solo se reclinó en su silla y sonrió con sorna. Tráela adentro, dijo. Cuando Garrett la arrastró dentro, el salón estalló en susurros. La mujer parecía un fantasma. Suciedad manchaba su piel, su vestido estaba roto, sus muñecas atadas flojamente con cuerda. No miraba a nadie. Sus ojos permanecían en el suelo como si ya supiera que nadie allí la ayudaría. Dalton la estudió como un hombre revisando los dientes de una yegua. No vale mucho, dijo. Mantén tu mano. Pero Garrett no la soltaba. Alguien aquí la quiere. Alguien le encontrará uso. Nadie se movió. Nadie habló. Los hombros de la mujer se tensaron como si intentara hacerse más pequeña, esperando que el mundo decidiera su destino. Caleb sintió que algo surgía en él, una ira silenciosa que no había sentido en años. Esa mujer no pertenecía a ninguno de ellos, y no debería estar allí como algo que se gana o se pierde. Entonces se oyó a sí mismo decirlo. Tomaré la mano. La sala estalló. Algunos rieron, otros maldijeron. Dalton alzó una ceja, divertido. Stone. Ese es el peor trato que harás en tu vida. Caleb los ignoró a todos. Las cartas se repartieron. Garrett estaba desesperado. Descuidado. A Caleb no le importaba el juego, pero cuando las cartas finales cayeron sobre la mesa, su par de reyes venció a los 10 de Garrett. Así de simple, la sala lo declaró un tonto. Pero la mujer finalmente levantó los ojos hacia él. Caminó hasta Garrett. Dame la cuerda. Garrett la soltó con manos bruscas y salió furioso, ya buscando otro trago. La multitud perdió interés rápido. Para ellos, el espectáculo había terminado. Caleb quedó de pie con la mujer que todos decían que no valía ni un centavo. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Una larga pausa. Su voz salió débil, tensa por el miedo y meses de silencio. Eleanor. Soy Caleb Stone, dijo. Tengo una homestead en las montañas. Es sencillo, pero allí estarás a salvo. Eso es todo lo que puedo prometer. Ella no respondió. No confiaba en él, pero tampoco huyó. Afuera, la noche era fría. Caleb se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de ella. Ella se tensó al principio, como si esperara dolor en lugar de bondad, pero no se apartó. La levantó hasta su caballo y subió detrás de ella, sosteniendo las riendas mientras ella permanecía tensa e insegura. Cabalgaron bajo un cielo lleno de estrellas. El viento los azotaba, pero Caleb no apresuró. Mantuvo el caballo firme, cuidadoso. Después de un rato,
la respiración de Elanor se calmó. Su miedo no desapareció, pero el agotamiento finalmente la llevó a descansar contra él. Cuando llegaron a la cabaña, Caleb encendió una lámpara y abrió la puerta del pequeño dormitorio. «Puedes dormir aquí», dijo suavemente. «La cama está caliente. Yo estaré afuera si necesitas algo. Ningún daño te ocurrirá bajo mi techo». Elanor entró lentamente, como si no estuviera segura de que le estuviera permitido. Sus ojos recorrieron la habitación, observando la pequeña chimenea, la colcha hecha a mano, la tranquila seguridad. Se volvió hacia él. «¿Por qué?», susurró. Caleb tragó saliva. Porque era lo correcto. Ella lo estudió un largo momento, buscando engaño. Al no encontrarlo, asintió una vez y cerró la puerta. Caleb se sentó a la mesa de la cocina mucho después de que ella se durmiera. Miró por la ventana la fría montaña y se preguntó qué acababa de traer a su vida. No sabía su historia. No sabía sus miedos. No sabía si ella se quedaría o si siquiera confiaba lo suficiente en él como para intentarlo. Pero cuando llegó el amanecer y miró por la ventana, algo lo impactó hasta el fondo. Elanor ya estaba afuera, arrodillada en el suelo helado, sus manos moviéndose por la tierra con una extraña ternura, como si la entendiera de formas que él nunca había tenido, y todo en su mundo comenzó a cambiar. La escarcha aún cubría el suelo cuando Caleb salió, inseguro de lo que veía. Elanor estaba arrodillada en la tierra fría, el dobladillo de su vestido húmedo, sus manos tamizando el suelo con una concentración tan aguda que lo sobresaltó. Ya no parecía asustada. Ya no parecía vencida. Parecía viva. «Elanor», dijo con suavidad. Ella levantó la vista bajo la luz de la mañana. Sus ojos parecían diferentes, claros, alerta, casi hambrientos de algo que no había sentido en mucho tiempo. «Lo siento», dijo rápido. «Debería haber pedido permiso». «¿Permiso para qué?», preguntó Caleb. Ella dudó, luego señaló la tierra para examinar tu suelo. Él parpadeó. «¿Suelo?». De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no era una. «¿Qué pasa con el suelo?». Ella habló despacio al principio, como probando su voz, luego con creciente confianza. «Es demasiado alcalino. Por eso tus cultivos luchan. Pero el contenido de arcilla es bueno y el perfil mineral es mejor de lo que parece. Tienes potencial aquí, Caleb. Mucho. Solo estás plantando las cosas equivocadas de la manera equivocada». Caleb la miró fijamente. Nadie en el territorio hablaba así. Ni siquiera los granjeros que habían trabajado la tierra toda su vida. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó. Por primera vez desde que la conoció, ella levantó la barbilla sin miedo. «Mi padre era el profesor Edmund Hardwell», dijo. «Botánico. Estudió suelos fronterizos durante 20 años. Viajé con él a todas partes. Me enseñó todo. Química del suelo, plantación Kempanyen, preservación de semillas. Era nuestra vida». Su voz se quebró en la última palabra. «Murió hace 6 meses», susurró. «Después de eso, no tuve a nadie». Caleb sintió que algo se retorcía dentro de él. La habían arrastrado por el infierno, tratada como propiedad, su conocimiento ignorado. Pero ahora, de pie en la escarcha matutina, parecía alguien recordando quién había sido realmente. Sacó del bolsillo de su vestido una pequeña bolsa de cuero. Dentro había semillas, extrañas, raras, cuidadosamente envueltas. «La colección de mi padre», dijo suavemente. «Variedades resistentes que recolectó de todas partes. Pueden crecer donde otras fallan. Si me permites, puedo plantarlas y ayudarte a cambiar esta tierra». Caleb ni siquiera necesitó pensarlo. «Ahora es tu hogar», dijo. «No necesitas permiso». Algo en su rostro se suavizó por primera vez. No del todo, pero lo suficiente. Pasaron la mañana plantando de formas que Caleb nunca había visto. En lugar de filas rectas, Elanor hizo camas circulares.
Colocó ciertas semillas juntas, explicando cómo algunas plantas protegían a otras, cómo algunas extraían nutrientes, cómo otras sombreaban el suelo para que la humedad no se evaporara. Caleb siguió sus instrucciones, sin cuestionar, observando cómo el fuego silencioso regresaba a sus ojos mientras trabajaba. Hacia el mediodía, 3 grandes camas estaban plantadas, cada una un cuidadoso patrón de vida. ¿Cuánto tiempo antes de que crezca algo?, preguntó. 1 semana si el clima aguanta, dijo. Y para la cosecha, no reconocerás este lugar. Por primera vez en años, Caleb sintió algo que no se había atrevido a sentir antes. Esperanza. Por la tarde, ensilló su caballo y cabalgó al pueblo. Elanor se quedó atrás, aún trabajando la tierra como alguien intentando respirar de nuevo después de meses bajo el agua. Caleb necesitaba conseguirle ropa, comida y suministros adecuados. Y tal vez necesitaba tiempo para entender la extraña bendición que había entrado en su vida. Cuando entró en la tienda general, la señora Henderson detrás del mostrador casi dejó caer sus gafas. Caleb Stone, dijo. ¿Es cierto que ganaste a una mujer en un juego de cartas? Caleb sintió que el calor subía a su rostro. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda, dijo firmemente. La señora Henderson lo estudió un largo momento, luego se suavizó. Eres un buen hombre, pero la gente está hablando. Si esa chica necesita cosas de mujer, ropa, ayuda. Que venga a mí. Ninguna mujer debería estar sola allá arriba. Caleb asintió agradecido. Cuando regresó al Homestead esa tarde, Elanor aún estaba en el campo, tierra cubriendo sus manos, sudor en su frente, pero de pie con un orgullo silencioso que nunca había visto antes. Parecía más ella misma, quienquiera que realmente fuera. Te traje algunas cosas, dijo Caleb. Sus manos temblaron ligeramente al abrir los paquetes. No tenías que hacer esto. Sí, dijo. Tenía que hacerlo. Esa noche compartieron estofado en la pequeña mesa. Elanor comió despacio al principio, luego con creciente hambre. Le contó sobre los diarios de su padre, los métodos que le había enseñado, el sueño que tenía de crear una guía que los colonos pudieran usar para sobrevivir en tierras duras. Tal vez, dijo Caleb suavemente. Podrías terminar su trabajo aquí a salvo. Sus ojos se abrieron. ¿Me dejarías? Es tu hogar, dijo. Haz lo que necesites. Por primera vez, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Y la cabaña, que había estado vacía durante 7 largos años, se calentó suavemente a su alrededor. Pero la paz nunca duraba mucho en la frontera. Unas noches después, un jinete llegó al galope hacia el Homestead. Era el señor Paulson del asentamiento. Bajó de su caballo, sin aliento. Caleb, Elanor, deben saberlo. Dalton ha estado haciendo preguntas. Se enteró de quién era el padre de Elanor. Cree que su conocimiento es valioso. Está esparciendo rumores. Quiere que trabaje para él, y no acepta un no fácilmente. El rostro de Elanor perdió todo color. Caleb se colocó instintivamente entre ella y Paulson. No se la llevará. Paulson tragó saliva. Tiene influencia. Está hablando con funcionarios. Ustedes dos deben tener cuidado. Después de que se fue, Elanor se sentó temblando a la mesa. No se detendrá, susurró. Hombres como Dalton nunca se detienen. Caleb se arrodilló junto a su silla. Estás a salvo aquí, dijo. Te protegeré. Cueste lo que cueste. Pero incluso mientras decía las palabras, sintió que la verdad se asentaba pesada en su pecho. Se acercaba una tormenta. Un hombre poderoso quería lo que Elanor sabía, y no se rendiría sin pelear. La tormenta llegó más rápido de lo que esperaban. 2 semanas después, mientras Caleb y Elanor vendían productos en el asentamiento, todo el pueblo se quedó en silencio. Una carreta entró llevando al juez territorial Blackwood. Y a su lado, vestido con ropa fina y una sonrisa que escondía un cuchillo, iba Thomas Dalton. La gente se apartó mientras el juez entraba en la sala de reuniones. Caleb y Elanor lo siguieron con el corazón latiendo fuerte.
El aire se sentía tan tenso que ahogaba. Señor y señora Stone, dijo el juez, se ha presentado un asunto legal concerniente a su matrimonio y al estatus de la señora Stone. Caleb se mantuvo erguido. Nuestro matrimonio es legal. No tenemos nada que responder. Dalton se levantó con papeles en la mano. Su señoría, presento prueba documentada de que la mujer conocida como Eleanor Stone me fue vendida 2 semanas antes del juego de póker en el que Caleb Stone la adquirió. Garrett robó lo que ya era mío. Jadeos llenaron la sala. Eleanor negó con la cabeza, su voz temblando. Eso nunca pasó. Él falsificó esos papeles. Dalton se encogió de hombros. Tengo firmas notariadas y testigos. El juez estudió los documentos con expresión preocupada. Estos parecen legítimos. Las rodillas de Eleanor flaquearon. Caleb la sostuvo antes de que cayera. Es mi esposa, dijo. No pueden llevársela. La voz de Dalton goteaba falsa simpatía. ¿Custodia protectora? Eso es todo lo que solicito hasta una audiencia completa en la capital. El miedo de Eleanor se convirtió en furia. Custodia protectora significa que me lleva, me obliga a trabajar para él. Está intentando convertirme en propiedad otra vez. La señora Henderson se levantó de repente. Juez, esto está mal. Eleanor Stone no es propiedad de ningún hombre. Pertenece a esta comunidad. Uno a uno, la gente se levantó. El señor Paulson, la esposa del maestro, granjeros a los que Eleanor había ayudado. Sus voces llenaron la sala, pero el juez aún negó con la cabeza. Una audiencia en 30 días, dijo. Hasta entonces, la situación queda bajo revisión. Dalton sonrió porque sabía que los próximos 30 días eran su campo de batalla. Y jugaba sucio. En casa esa noche, Eleanor temblaba en los brazos de Caleb. Me llevará, susurró. Encontrará la forma. No, dijo Caleb. Moriré antes de permitirlo. Ella lo miró, lágrimas brillando. Entonces tenemos que pelear. Necesitamos prueba. Prueba real. Caleb asintió, mandíbula tensa. La encontraré. A la mañana siguiente cabalgó montaña abajo, decidido a descubrir las mentiras de Dalton. Durante días preguntó a la gente, buscó grietas en la historia de Dalton. Luego tomó una decisión peligrosa. Se coló en la propiedad del rancho de Dalton de noche. Dentro de la oficina de Dalton, bajo la tenue luz de la luna, encontró libros contables, borradores falsificados, notas detallando cómo Dalton presionaba a familias para que abandonaran sus tierras. Fotografió todo con una pequeña cámara que un vecino le había prestado. Pero justo cuando llegaba a la ventana para escapar, los hombres contratados de Dalton irrumpieron. Caleb peleó como un lobo acorralado. Derribó a 2, pero el tercero le golpeó las costillas con un garrote. El dolor lo atravesó. Se estrelló por la ventana, rodó, montó su caballo y huyó en la oscuridad con balas silbando a su paso. Llegó al Homestead al amanecer, sangrando y apenas consciente. Eleanor corrió hacia él, gritando su nombre, sus manos temblando mientras lo arrastraba adentro. Caleb, ¿qué hiciste?, lloró. Conseguí prueba, jadeó. Prueba real. Esa tarde, 6 hombres armados, hombres de Dalton, tomaron posiciones en la cresta lejana, vigilando el Homestead como lobos rodeando a su presa. Pero no fueron los únicos que llegaron. Al atardecer, la señora Henderson llegó con una carreta llena de mujeres. Detrás de ella vino el señor Paulson y una fila de granjeros con rifles. Al caer la noche, el Homestead estaba rodeado, pero no por los hombres de Dalton. Por amigos, por gente a la que Eleanor había ayudado. No dejaremos que Dalton se lleve a ninguno de los dos, dijo la señora Henderson. 5 días antes de la audiencia, llegó el Marshal Territorial Federal, un hombre alto y curtido llamado Clayton. Estudió las fotografías de Caleb y los papeles falsificados de Dalton. Interrogó testigos. Hizo que un experto en caligrafía examinara los documentos. Estos son falsificaciones, confirmó el experto. Torpes. El Marshal Clayton asintió.
Dalton no solo viene por ustedes. Ha estado ejecutando este esquema durante años. Un nuevo fuego se encendió en los ojos de Eleanor. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Dejamos que entre caminando a esa audiencia, dijo Clayton. Y luego lo arrestamos frente a todos. El tribunal estaba abarrotado el día de la audiencia. Dalton entró pavoneándose confiado, sonriendo a Eleanor como si ya fuera dueño de su futuro. 5 minutos después, su sonrisa murió. El marshal Clayton se levantó. Su señoría, presentamos evidencia de fraude generalizado, falsificación y robo de tierras cometido por Thomas Dalton. Dalton se abalanzó hacia Eleanor en un último acto de rabia. Debiste haber sido mía. No me desafiarás. Sacó una pistola. Caleb se movió sin pensar. Un disparo resonó en la sala. Caleb se tambaleó y cayó, sangre extendiéndose por su hombro. Antes de que Dalton pudiera disparar de nuevo, los diputados lo rodearon y lo derribaron al suelo. Gritó y luchó, pero las esposas de hierro hicieron clic. El imperio de Dalton se derrumbó en una sola tarde. El juez Blackwood carraspeó. Señor Stone, le debo una disculpa. Su matrimonio se mantiene, su libertad se mantiene, y se hará justicia. Eleanor se arrodilló junto a Caleb, llorando mientras presionaba la herida. Me protegiste, susurró. Siempre, respiró él. Caleb sobrevivió. Dalton no. Pasó la siguiente década tras las rejas. Sus tierras fueron devueltas a las familias de las que las había robado. Eleanor y Caleb regresaron a su montaña con una paz tan profunda que parecía un segundo amanecer. Y ese verano, algo aún más milagroso ocurrió. Eleanor colocó la mano de Caleb sobre su vientre creciente y dijo, nuestro bebé es fuerte. Caleb cerró los ojos, lágrimas deslizándose por su rostro. 7 años de duelo se derritieron bajo su toque. La tierra una vez estéril a su alrededor se había vuelto rica en vida, y también su hogar. Una noche, mientras estaban de pie en el campo donde ella tocó la tierra por primera vez, Caleb susurró, se rieron cuando te gané esa noche, te llamaron inútil. Eleanor apoyó la cabeza en su hombro. Sé lo que me llamaron, dijo suavemente. Pero tú viste quién era realmente. Caleb la rodeó con su brazo, cuidadoso y lleno de asombro. No fuiste mi peor trato, dijo. Fuiste la bendición que no sabía cómo pedir. Bajo las estrellas de Montana. Mientras el viento se movía suavemente por los campos que habían construido juntos, su futuro se extendía brillante y cierto. Una nueva vida estaba creciendo. Un nuevo legado había comenzado. Y la mujer que el mundo había llamado inútil había convertido a un hombre de montaña roto en el alma más rica del territorio. Canal de The Wild Western Stories.